La comunicación es un elemento vital para nuestra vida. Desde nuestros inicios hemos sentido la necesidad de comunicarnos. Pero, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso por el cual se transmite y recibe una información. Se puede dividir en dos grandes tipos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se lleva a cabo por medio de una lengua hablada o escrita. Esta es la principal forma de comunicación que se utiliza para dar un mensaje. Dentro de esta comunicación encontramos la oral y la escrita. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas haciendo uso de un idioma compartido a través de un medio de transmisión físico. Cuando hablamos con otras personas, estamos teniendo una comunicación oral. Cuando vemos televisión, cuando escuchamos la radio, todo aquello que sea de manera hablado es una comunicación oral. El poder leer también es un tipo de comunicación. A este tipo se le llama comunicación escrita. Esta es aquella que se transmite, como su nombre lo indica, de manera escrita. Cuando mandamos un mensaje de correo electrónico, leemos un artículo en el periódico, también es una comunicación escrita. Los ciegos utilizan su sistema de lectura denominado sistema braille. Ellos utilizan una comunicación escrita. Por otra parte, la comunicación no verbal se expresa a través de lenguajes corporales, proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Los mudos se comunican de forma no verbal, ya que ellos utilizan sus manos para poder comunicarse con otras personas. Cuando estamos nerviosos y realizamos gestos involuntarios, también estamos teniendo una comunicación no verbal. La clave Morse es un medio de comunicación basado en la transmisión y recopilación de mensajes empleando sonidos o rayos de luz. Esta también es una comunicación no verbal. Dentro de esta podemos hallar la comunicación gráfica, que es un complemento para la comunicación de tipo verbal. Esta se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para transmitir una idea completa. Las señales de tránsito, los carteles publicitarios, algunos empaques de productos poseen una comunicación gráfica. Ahora vamos a hablar de cómo podemos comunicarnos de tal manera que podamos ser entendidos. A esto le llamamos comunicación asertiva. La comunicación asertiva es aquella que logra expresar de forma simple, oportuna y clara lo que se desea de otro individuo. Algunas técnicas para tener una comunicación asertiva con otras personas son las siguientes. Técnica del disco rayado. Esta técnica consiste en repetir varias veces una afirmación sin modificar nuestro tono, ritmo y volumen y sin intención de entrar en ninguna confrontación. Es decir, que estamos firmes con nuestra opinión sin entrar en discusión con la opinión de los demás. La técnica del banco de niebla. Esta consiste en estar de acuerdo con el argumento de la otra persona, pero no cambiando nuestra postura. Podríamos decirle, es posible que tengas razón, sin embargo, y explicamos nuestra opinión. O quizá, coincido contigo, pero esto seguro te ayudará para no entrar en contienda. La técnica del acuerdo asertivo. En este caso se intenta llegar a un acuerdo donde se confirma lo que se pueda considerar como un error. En este caso, si hay error debemos asumirlo de la manera más cordial. Por ejemplo, podríamos decir, sí, cometí el error, lo olvidé, suele ser más responsable. La técnica de la pregunta asertiva. En este caso, tratamos de comprender la situación por medio de una pregunta, dándole importancia a la opinión de los demás. En uno de los casos, que quizá podríamos hablarle mal a una persona, podríamos decirle, veo que no te gustó el modo en que te hablé. ¿Qué fue lo que no te molestó? Ahí estaríamos preguntándole la manera más cordial de qué podemos hacer para solucionarlo. La técnica del aplazamiento asertivo. Esta técnica la usamos cuando no somos capaces en ese momento de dar una solución o respuesta adecuada.
Si nos sentimos agobiados, si nos sentimos enojados, podemos utilizar esta técnica para así no entrar en discusión. Podríamos decirle a la persona, en esos momentos no me siento bien para hablar, podemos hablar más tarde. No me siento en disposición de hablar porque me siento enojado. De esta manera podemos aplazar la situación y luego hablar de una manera más cómoda y agradable. La técnica de la ironía asertiva. Esta consiste en responder de manera positiva a la crítica constructiva. Cuando una persona nos hace una crítica constructiva, debemos tomarla de la mejor manera. Esto ayudará a que no entremos en discusión. Podríamos responderle, gracias por hacérmelo saber, lo tendré en cuenta. Esto permitirá que haya una buena comunicación entre ambos. La técnica del quebrantamiento del proceso con una sola palabra. Esta técnica responde a las provocaciones con una sola palabra. Sí, no, quizá. Esto nos va a ayudar a no hablar más de lo que debamos para así no ponernos a discutir con los demás. Con esto podremos lograr una buena comunicación asertiva. Debemos tener en cuenta que a través de la comunicación podemos compartir información diferente, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Si nos